Era la noche de Halloween de 2005, y yo tenía 9 años. La emoción había estado creciendo durante semanas mientras esperaba una de las noches más emocionantes del año. Mis amigos y yo pasamos horas planeando nuestros disfraces y trazando la mejor ruta para pedir dulces. Halloween era especial en nuestro pequeño pueblo, una época en la que las calles cobraban vida con risas y el sonido de pasos, el aire fresco y frío. Los niños corrían de un lado a otro, riendo y gritando mientras llenaban sus canastas en forma de calabaza con caramelos. Pero esa noche de Halloween sería diferente. Algo extraño iba a suceder, algo que se quedaría conmigo por el resto de mi vida. Esa noche, Carlos llegó temprano. Él tenía 1 año más que yo y era uno de los niños más atrevidos del vecindario. Carlos siempre estaba lleno de ideas, a menudo convenciéndome de unirme a aventuras que sabía que probablemente eran una mala idea, pero a las que no podía resistirme. Ese año íbamos a reunirnos con Isabela, otra amiga de la escuela. Isabela era más cautelosa que nosotros, un poco tímida, pero igual le encantaba Halloween. Todos sabíamos que Halloween no era solo por los dulces, sino por explorar los rincones oscuros de nuestro vecindario y probar nuestro valor. Y llevábamos semanas hablando sobre visitar la vieja iglesia al borde del pueblo. Era un edificio espeluznante, siempre rodeado de rumores. Nadie sabía realmente cuándo se había construido, pero había estado abandonada desde que cualquiera pudiera recordar. Se contaban historias de sonidos extraños provenientes del interior por la noche, susurros suaves, luces parpadeantes y sombras inquietantes detrás de los vitrales. Los adultos del pueblo solían decirnos que nos mantuviéramos alejados, pero como niños, solo queríamos acercarnos más. «Esta es la noche», dijo Carlos con una sonrisa mientras salíamos. Su voz tenía ese tono familiar de emoción y travesura que siempre parecía meterme en problemas. Conseguiremos montones de dulces y echaremos un vistazo a la vieja iglesia. ¿Qué es lo peor que podía pasar? No estaba tan seguro. Algo en esa iglesia siempre me hacía sentir incómodo, aunque trataba de ignorar esos sentimientos. Sabía que los rumores probablemente eran solo eso, rumores. Pero aún así, no podía deshacerme de la sensación de que algo no estaba bien con ese lugar. Pero, ¿no se suponía que Halloween era divertido? ¿Y que sería un poco de emoción sin momentos como ese? Cuando llegamos a la iglesia, Isabela ya estaba de pie en la entrada. Su rostro estaba pálido, y parecía que no había podido decidir si quería estar ahí o no. ¿Están seguros de que quieren hacer esto?, preguntó, con la voz temblando ligeramente. Parecía un poco nerviosa, lo cual no era propio de ella. Normalmente, Isabela era calada pero valiente a su manera. Sin embargo, esa noche se veía incómoda. Tal vez era la iglesia, o tal vez los rumores finalmente le habían afectado. Carlos, por supuesto, no se dejó intimidar. Le dio una sonrisa traviesa. «Vamos. Es Halloween. Las historias son solo inventos. Entraremos, echaremos un vistazo y saldremos. Todo es parte de la diversión». Miré hacia la vieja iglesia que se alzaba en la tenue luz. Tenía una presencia espeluznante, casi ominosa, como si hubiera estado ahí por siglos. Las paredes de piedra estaban agrietadas y deshilastadas y las altas puertas de madera crujían ligeramente con el viento. No pude evitar sentir cómo se me erizaban los pelos de la nuca mientras la observaba. Las ventanas estaban oscuras, pero aún se podían distinguir las formas de los vitrales detrás de ellas, rojos, verdes y azules que parecían brillar débilmente con la luz moribunda del día. Isabela no dijo nada más, pero podía notar que no estaba convencida. Respiró hondo y nos siguió hacia la entrada. Al entrar en la iglesia, la temperatura pareció bajar y un extraño olor a humedad llenó el aire. No era el tipo de olor nostálgico que se podría esperar de un edificio histórico, era mudo y rancio, como si algo hubiera estado pudriéndose ahí durante años. Las tablas de madera crujían bajo nuestros pies, el sonido resonando en el salón vacío. El interior de la iglesia era inmenso, y el techo parecía extenderse infinitamente por encima de nosotros, alto y oscuro, con solo un tenue rayo de luz filtrándose por las ventanas altas. Los bancos seguían allí, cubiertos de capas de polvo y telarañas. Algunas velas rotas yacían esparcidas alrededor del altar.
Parecía que nadie había puesto un pie en esa iglesia en siglos. El silencio dentro era inquietante. No había sonido alguno, solo el eco de nuestros pasos y nuestra respiración. No pude evitar sentir que no debíamos estar ahí, como si algo nos estuviera observando desde las sombras. Y entonces, lo escuché. Comenzó débil, como un susurro, pero cuanto más nos quedábamos ahí, más claro se volvía. Un murmullo bajo, casi como si alguien estuviera hablando en la distancia. No podía entender las palabras, pero sonaba casi más invitador. Como si intentara atraernos más adentro. ¿Escucharon eso?, pregunté en voz baja, tratando de no sonar demasiado asustado. Miré a Carlos e Isabela, pero parecían no notar nada. Isabela seguía mirando nerviosamente a su alrededor, pero Carlos solo me dio una sonrisa confiada. «Es solo el viento», dijo Carlos, restándole importancia. «Vamos, sigamos». Ya llegamos hasta aquí, caminamos más adentro de la iglesia, y el aire se volvía más frío con cada paso. Los susurros se hicieron más fuertes, y comencé a sentir una presión extraña, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre nosotros. Nos detuvimos frente al altar, donde el olor era aún peor denso, pesado, casi asfixiante. Las vigas de madera crujían sobre nuestras cabezas, y el sonido de pasos resonó detrás de nosotros. «¿Quién está ahí?», preguntó Carlos en voz alta, rompiendo el silencio. De las sombras emergió una figura. Era alto, envuelto en una túnica oscura con una capucha que cubría su rostro. Al principio pensé que solo era algún viejo que se había refugiado allí. Pero a medida que se acercaba, me di cuenta de que había algo extraño en él. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si estuviera deslizándose en lugar de caminar. «No deberían estar aquí», dijo el hombre con una voz suave, pero cargada de un peso antinatural. Me hizo sentir un nudo en el estómago. Pude notar que Carlos ya no estaba tan confiado como lo había estado afuera. «Váyanse», antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, Carlos no era de los que retrocedían fácilmente. «¿Quién eres?», exigió. «¿Qué haces aquí?». El hombre no respondió de inmediato. Simplemente metió la mano en los pliegues de su túnica y sacó una pequeña caja ya desgastada, envuelta en un trapo viejo. «Han venido por algo», dijo, con una voz que apenas era un susurro. Sentí un escalofrío recorrerme. «¿Qué quieres decir?», pregunté, con la voz temblando a pesar de mí mismo. Sin decir una palabra, el hombre le extendió la caja a Carlos. Cuando Carlos levantó la mano para tomarla, las luces sobre nosotros parpadearon violentamente, proyectando sombras extrañas en las paredes. Los susurros se convirtieron en un coro de voces, cantando en un idioma inteligible. Pude sentir el piso vibrar bajo mis pies, el aire cargado con una sensación de peligro inminente. Algo se quebró dentro de mí. Agarré el brazo de Carlos y lo jalé lejos del hombre. «Tenemos que irnos». Ahora, pero la puerta, la única salida, se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor. El hombre sonrió, su rostro todavía oculto bajo la capucha, pero pude sentir sus ojos clavados en mí. Los susurros se intensificaron, ahora un rugido caótico, como si el edificio mismo estuviera vivo, tratando de atraparnos. Sin pensarlo, Isabela gritó: «¡La ventana!». Corrimos hacia el gran vitral. El vidrio era grueso, agrietado en algunos lugares y cubierto con años de polvo. Luchamos por abrirlo, pero después de lo que pareció una eternidad finalmente cedió, y pasamos a través de él, cortándonos las manos con los bordes afilados. No dejamos de correr hasta llegar a la casa de Isabela, jadeando por el esfuerzo. Esa noche no hablamos mucho. Estábamos demasiado conmocionados, demasiado asustados para decir algo. Más tarde, los padres de Isabela nos llevaron a casa y pude sentir sus miradas sobre mí como si supieran que algo había pasado, pero no preguntaron. No hacía falta. Al día siguiente,
Isabela me contó que su mamá había mencionado algo extraño sobre la iglesia, una historia sobre un sacerdote que había desaparecido años atrás en circunstancias misteriosas. Algunos decían que había estado involucrado en rituales oscuros. No sabía si creer en la historia, pero no importaba. Nunca volví a mirar esa iglesia de la misma manera. Hasta el día de hoy, cada vez que paso por esa iglesia, siento la misma inquietud en el fondo del estómago. Los susurros no han cesado, y he aprendido que algunos lugares, por más inocentes que parezcan, nunca están destinados a ser explorados. Era la noche de Halloween de 2022. Estaba sentado en el sofá, deslizando mi dedo por la pantalla de mi teléfono y esperando que los niños comenzaran a llegar para pedir dulces. Me llamo Ethan, y Halloween siempre había sido una noche tranquila y promedio en mi vecindario. Vivo en una casa al final de un callejón sin salida, en una zona bastante apartada de la ciudad, así que no solemos recibir muchos visitantes. Esa noche no esperaba gran cosa, pero aún así compré dulces por si acaso. Ni siquiera estaba seguro de por qué compré tanto, probablemente para sentirme en el espíritu de Halloween, pero, siendo honesto, no esperaba muchas visitas. Había terminado mis clases de la universidad por ese día y no tenía ningún plan en mente. Eran alrededor de las 7:15 p.m. Tenía un tazón de dulces frente a mí y una bolsa de papas fritas al lado. La televisión estaba encendida, pero no estaba viendo nada en particular, solo levantaba la mirada de vez en cuando. Toda la noche tenía un aire de calma, casi demasiado calma. El clima estaba agradable, con una brisa fresca, pero había un silencio inquietante afuera. Podía escuchar a lo lejos risas de niños corriendo por la calle, pero no había la energía habitual que esperaba. Era como si la gente ya estuviera dando por terminado el día. Pero entonces, alrededor de las 7:30, sonó el timbre de la puerta. Me levanté de un salto, esperando ver a un pequeño grupo de niños. Tal vez una familia haciendo un último recorrido por dulces. Abrí la puerta y sonreí al ver a dos niños disfrazados. Uno era un pequeño vampiro, con capa y colmillos falsos, y el otro un pirata con una espada de plástico. Eran adorables, y ambos se veían emocionados. Les di algunos dulces y los saludé mientras corrían por el camino de entrada hacia la noche. Cuando desaparecieron en la oscuridad, cerré la puerta, la aseguré con llave y me apoyé en ella por un momento. Ya podía sentir el frío del aire, y pensé que quizás sería una noche tranquila. Honestamente, esperaba que el truco o trato terminara pronto para relajarme. Pero la noche siguió, y las calles afuera parecían volverse cada vez más silenciosas. Ya eran las 10 p.m. cuando asumí que la mayoría de los niños habían terminado. Me senté de nuevo en el sofá, esta vez tratando de concentrarme en un programa de televisión. Ya no estaba prestando atención a nada, solo perdiéndome en mis pensamientos, cuando sonó el timbre otra vez. Me quedé inmóvil. El reloj en la pared marcaba las 10:30. No había manera de que alguien estuviera afuera a esa hora, especialmente niños. Me incliné hacia adelante y miré por el ojo de la cerradura, esperando ver otro pequeño grupo disfrazado. Pero no vi nada. Solo la sombra que proyectaba la luz del porche en la entrada vacía. Respiré hondo pensando que tal vez solo era alguien jugando una broma. Pero entonces lo escuché. Un suave raspado en el suelo, como si unos zapatos se arrastraran por el cemento. Retrocedí un paso de la puerta, mi corazón empezando a latir con fuerza. Algo no se sentía bien. Abrí la puerta solo un poco para ver si había alguien allí, pero no pude ver a nadie. Salí al porche mirando hacia la calle por si acaso había algún rezagado caminando, pero nuevamente nada. Estaba tan silencioso que casi se podía escuchar caer un alfiler. Me di la vuelta para entrar de nuevo, pensando que solo estaba paranoico, cuando de repente, ahí estaba. De pie, en las sombras al borde de mi porche, había una figura alta, apenas visible bajo la tenue luz.
Su rostro estaba cubierto por una máscara de payaso, una de esas viejas y agrietadas que parecían sacadas de una película de terror antigua. La máscara tenía ojos grandes y una sonrisa grotesca que no parecía encajar con la ocasión. No podía saber si era una máscara o si su rostro realmente era así. La figura estaba tan inmóvil, casi como un maniquí, pero podía sentir como la sangre se me helaba. El aire se volvió más pesado, como si algo se cerrara a mi alrededor. No dije nada al principio, solo me quedé ahí paralizado, mirando a esta persona que no parecía moverse ni un milímetro. Abrí la boca para decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se me atascaban en la garganta. La figura simplemente permanecía allí, observándome en silencio, como si supiera exactamente lo incómodo que me sentía. Mis dedos se aferraron al marco de la puerta mientras trataba de procesar lo que estaba sucediendo. Era solo una broma. Tal vez alguien se había emocionado demasiado con el espíritu de Halloween. Pero aún así, algo se sentía mal. Lo siento, dije, tratando de romper la tensión. Ya no tengo más dulces. Se acabaron. Fingí una sonrisa, esperando que se fuera, pero la figura no se movió. No habló. Ni siquiera me reconoció. Miré el tazón de dulces junto a mí, y un horrible pensamiento cruzó por mi mente. ¿Y si esto era un truco? ¿Y si alguien estaba tratando de hacerme abrir la puerta para algo peor? Cerré la puerta de golpe antes de terminar el pensamiento, asegurándola rápidamente con llave. Ahora mi corazón latía acelerado, mis manos estaban sudorosas. Respiré hondo, tratando de sacudirme el miedo. Solo era una broma. Pero no se sentía así. No se sentía como una broma. Me quedé en la sala por unos minutos, escuchando atentamente cualquier sonido que viniera de afuera. No podía oír nada. La calle seguía en silencio, y traté de convencerme de que todo estaba bien. Pero entonces llegó el sonido que tanto temía. El timbre de la puerta sonó de nuevo. Esta vez, más fuerte, y había algo en ese sonido que me hizo sentir un nudo en el pecho. Ni siquiera quería acercarme a la puerta. Quería ignorarlo, fingir que no lo había escuchado, pero Rocky, mi perro, empezó a ladrar como loco. Sus ladridos agudos resonaban por toda la casa. «Cálate», Rocky susurré, con la voz temblorosa. Corrí a recogerlo y lo cargué, subiendo rápidamente las escaleras. Cerré la puerta de mi habitación con llave y lo puse sobre la cama. Apagué todas las luces de la casa. Pensé que si yo no podía verlos, tal vez ellos no podrían verme a mí. Todo el tiempo, Rocky seguía gruñendo, con las orejas levantadas y los ojos moviéndose de un lado a otro. Estaba tan inquieto como yo. Me senté en el borde de mi cama, escuchando. La casa se sentía sofocantemente silenciosa. Entonces, de la nada, lo escuché. Un golpe fuerte. Venía de la parte delantera de la casa y sonaba como si alguien estuviera golpeando la puerta. Mi corazón dio un salto. ¿Qué estaba pasando? Mandé un mensaje de texto a mis padres de inmediato, pero nadie respondió. Intenté llamar a mi amigo Aiden, pero él contestó y rápidamente me desestimó. Es solo una broma de Halloween, amigo. En serio, te estás asustando por nada. Pero no podía ignorarlo. Se sentía demasiado real. Escuché otro golpe, esta vez más fuerte, casi desesperado. Y luego, ese sonido de nuevo, ese raspado, como si algo estuviera siendo arrastrado por el porche. El timbre sonó otra vez, pero esta vez hubo un ruido nuevo. Escuché algo afuera de la ventana, un raspado bajo, como si unos dedos se arrastraran sobre el vidrio. Me quedé congelado. Con cuidado, me levanté de la cama, con las piernas temblorosas, y caminé hacia la ventana. Corrí las persianas solo un poco para asomarme, y lo que vi hizo que la sangre se me helara. Allí estaba, justo afuera de mi ventana, la misma figura con la máscara de payaso. Su máscara estaba distorsionada,
agrietada y espeluznante. Estaba inmóvil, mirándome directamente, y por un segundo pude ver cómo sus ojos se abrían un poco más, como si me reconociera. Inclino la cabeza, como si me estuviera estudiando, esperando mi reacción. Se me cortó la respiración. Esto ya no era una broma. Esto era otra cosa. Retrocedí tambaleándome, con las manos temblando mientras tomaba mi teléfono. Corrí a la habitación de mis padres y cerré la puerta con llave. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. Marqué al 911 con la voz temblosa. Por favor, tienen que venir rápido. Hay alguien afuera. Está tratando de entrar. La operadora me aseguró que la ayuda estaba en camino. Pero el tiempo parecía alargarse eternamente. Cada minuto se sentía como una hora. Finalmente, la policía ya llegó y los observé inspeccionar cuidadosamente la casa. No encontraron nada, ni entradas forzadas ni ventanas rotas, excepto por una cosa. La puerta de tormenta estaba danada, el pestillo roto. Y justo debajo de la ventana de mi habitación, encontraron la escalera de mi papá apoyada contra la pared de la casa. Alguien la había usado para subir hasta mi ventana, para llegar tan cerca sin que yo escuchara nada. No pude quedarme ahí después de eso. El miedo, la incertidumbre. Era demasiado. Terminé quedándome en casa de un amigo esa noche y no regresé a casa por varios días. No podía dejar de preguntarme si todo había sido una broma enfermiza de Halloween o si algo mucho peor estaba sucediendo. Esa noche, aprendí que a veces las cosas son mucho más aterradoras que cualquier máscara o disfraz. Y esa máscara fue escalofriante. Todavía me atormenta hasta el día de hoy. Era una fría noche de viernes a mediados de octubre, apenas unos días antes de Halloween, y mis amigos y yo habíamos pasado meses planeando nuestros disfraces. Estábamos decididos a no dejar que el fin de semana pasara sin divertirnos, pero para cuando llegó la noche, todas las fiestas que habíamos intentado estaban agotadas o demasiado lejos. Después de pasar un rato en redes sociales, mi amiga Rachel decidió probar algo audaz público en Instagram preguntando si alguien conocía una buena fiesta de Halloween. No pasó mucho tiempo antes de que recibiéramos un mensaje de un chico llamado Chris, invitándonos a una fiesta en un Airbnb que había alquilado para el fin de semana. La fiesta estaba un poco más lejos de lo que nos habría gustado, pero ya no teníamos muchas opciones y decidimos ir. Mencionó algunas reglas, como llevar nuestras propias bebidas y que cada chica debía ir acompañada de alguien más. Era un poco extraño, pero nada que encendiera alarmas de inmediato. Entusiasmadas por la noche, todas nos subimos a un Uber con nuestras bebidas. Sin embargo, cuanto más nos acercábamos a la dirección, más incómoda me sentía. La casa era una vieja y tétrica mansión victoriana, aislada en medio de la nada. Afuera estaba oscuro. No había luces en el patio, pero al acercarnos, pudimos escuchar el fuerte bajo de la música resonando a través de las paredes. Al entrar, la atmósfera estaba iluminada con luces naranjas y moradas, pero el aire tenía un olor a humedad, casi mojoso, como si la casa no hubiera sido habitada adecuadamente en años. Había algunas personas deambulando, pero el lugar tenía una inquietante sensación de vacío. Nos recibió un hombre mayor que se presentó como el tío de Chris. Era exageradamente amable, ofreciéndonos constantemente bebidas y haciéndonos preguntas personales. Algo en él me incomodaba, pero lo ignoramos, pensando que solo era la incomodidad típica de conocer a alguien nuevo en una fiesta. Conforme avanzaba la noche, las cosas se pusieron aún más extrañas. El hombre seguía rondándonos, insistiendo en que tomáramos más bebidas, asegurándose de que nunca estuviéramos con las manos vacías. Empecé a sentirme mareada, como si la habitación girara, y mis amigas también lo notaron. Rachel trató de mantenerse cerca de mí, pero sentía que estaba perdiendo el control.
No pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que algo estaba mal. No estaba simplemente ebria. Estaba en un estado de confusión, como si algo nublara mis pensamientos. No recuerdo exactamente cómo terminé en un auto, pero me encontré siendo llevada de regreso a mi casa. Mi cabeza daba vueltas. Mi visión estaba borrosa y apenas podía mantener los ojos abiertos. Cuando desperté a la mañana siguiente, lo primero que noté fue una serie de mensajes sin leer en mi teléfono. Lo que me llamó la atención no fue el típico chat del grupo, sino un extraño número que me había enviado varios textos. El primero simplemente decía: hola. Espero que hayas llegado a casa sana y salva, y estaba firmado por Chris. Los mensajes que siguieron eran aún más inquietantes, incluyendo uno que decía: te extraño. Deberías regresar a la casa. Me horrorizó. ¿Cómo había conseguido mi número? No se lo había dado a nadie. Mientras revisaba los mensajes, me di cuenta de que no estaba simplemente me habían drogado. Los recuerdos de la noche eran un borrón, pero algunas piezas comenzaban a encajar. Rachel y Emma estaban igual de perturbadas cuando les mostré los mensajes. Me ayudaron a investigar y descubrimos que el número no era real, era un número desechable, usado para ocultar la identidad del remitente. La policía luego confirmó que la casa en la que habíamos estado era parte de una serie de reportes sobre fiestas extrañas no registradas. La casa había sido alquilada con nombres falsos y había múltiples denuncias de personas que habían desaparecido después de asistir a fiestas allí. El supuesto tío era en realidad parte de una operación más grande. Y resultó que todo el evento había sido una trampa. Reportamos todo a las autoridades, pero mientras hacíamos la denuncia, el oficial mencionó que la casa era conocida por la policía como una propiedad abandonada. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no era una fiesta común. Habíamos escapado por poco de algo mucho más oscuro. Pasaron días sin noticias de la policía, pero la sensación de temor no desapareció. Por mucho que quisiéramos creer que había terminado, no podía dejar de pensar en la posibilidad de que otros no hubieran tenido tanta suerte. Toda la situación fue un llamado de atención. No habíamos estado simplemente en una fiesta, habíamos caído en una trampa diseñada para atraer a jóvenes desprevenidos. Ahora, un mes después, todavía me siento intranquila. La policía nunca dio seguimiento, y no tengo idea de qué pasó con Chris o con el hombre que había sido tan amable, pero algo me dice que aún anda por allí, buscando atraer a más personas. Lo peor, nunca conocimos a Chris. ¿Era real o solo era otra parte del engaño? Nunca lo sabremos con certeza, pero hay algo claro: algunas fiestas son mucho más peligrosas de lo que aparentan. Hace 2 años, mi mejor amigo Sam y yo nos encontramos en medio de una tranquila noche de Halloween, lejos del bullicio de los niños pidiendo dulces y de las fiestas. Éramos estudiantes de último año en la universidad, viviendo en una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Y para ese momento, Halloween ya no se sentía como un evento emocionante, sino como algo secundario. Nuestros amigos se habían ido a celebraciones más grandes, pero nosotros no queríamos pasar la noche sin hacer nada. Así que ideamos un plan: hornear galetas temáticas de Halloween, ver una película de terror y relajarnos. No es que estuviéramos muy grandes para las actividades de Halloween, pero habíamos llegado a ese punto en que disfrazarnos o ir a una casa embrujada simplemente no se sentía adecuado. Estábamos cansados de la escuela, el trabajo y todo lo demás en la vida. Así que hornear galetas parecía la opción perfecta: algo sencillo, sin sorpresas y con una buena recompensa. Pero lo que no sabíamos era que esa noche nos sorprendería de una manera que nunca hubiéramos imaginado. Me ofrecí para ir a la tienda a comprar los ingredientes: harina, azúcar, mantequilla, chispas de colores y todas esas cosas típicas de Halloween. La tienda estaba cerca y no esperaba tardar mucho. Al llegar al estacionamiento, lo primero que noté fue lo inquietantemente tranquilo que estaba todo.
Era noche de Halloween, pero el lugar parecía casi desierto. Las pocas personas que estaban ahí iban y venían rápidamente, probablemente como yo, buscando las cosas de último momento que necesitaban. Mientras caminaba por los pasillos recogiendo lo que necesitaba, empecé a sentir una extraña sensación de inquietud. No era la típica sensación de estar afuera tarde por la noche, era como si alguien me estuviera observando. Intenté ignorarlo pensando que quizás estaba cansado, pero la sensación no desaparecía. Noté un hombre parado al final del pasillo mirando en mi dirección. Ahora, esto no sería raro si fuera otro cliente, pero este hombre estaba inmóvil, observándome durante lo que pareció una eternidad. No quería parecer paranoico, así que traté de concentrarme en los productos que estaba tomando, pero de reojo podía verlo allí, parado, sin moverse, observándome. Apresuré el paso y tomé los últimos artículos de mi lista: chispas de colores, glaseado y cortadores de galletas. Luego fui a la caja. Intenté mantener la cabeza baja, pero la sensación no se iba. Cuando finalmente pago y salí, el aire fresco de la noche me golpeó, y pensé que tal vez estaba exagerando. Puse las bolsas en el auto, tratando de sacudirme el extraño encuentro. Pero justo cuando me subí al auto y empecé a conducir, algo llamó mi atención. Mientras avanzaba por la carretera, noté un auto detrás de mí. Estaba yendo extremadamente lento, casi demasiado lento para un coche en la noche. No pude evitar mirar por el espejo retrovisor, y allí estaba el mismo hombre. Su coche estaba justo detrás del mío, y sus luces estaban atenuadas, dificultándome ver con claridad. Pero no había duda. Me estaba siguiendo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Traté de concentrarme en la carretera, diciéndome a mí mismo que solo era una coincidencia, pero no podía quitarme de encima la sensación de que algo no estaba bien. Giré en mi calle, estacioné en el camino de entrada y saqué las compras del coche. Fue entonces cuando volvió a suceder. El mismo coche pasó por mi casa, esta vez a un paso lento y deliberado. Apenas se movía como si estuviera esperando algo. Las ventanas estaban polarizadas, así que no podía ver quién estaba adentro, pero el auto claramente disminuyó la velocidad al pasar por mi entrada. Una vez que estuvo un poco más lejos, aceleró y desapareció en la noche. Me quedé ahí por un momento, mirándolo alejarse, con la mente llena de preguntas. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué esta persona me estaba siguiendo? Entré a la casa y le conté a Sam lo que había pasado. No estaba tan preocupado como yo, descartándolo como algo sin importancia. Me dijo que probablemente era alguien buscando una casa para pedir dulces o simplemente alguien conduciendo despacio sin motivo. Intenté calmarme, pero la sensación seguía ahí. Metimos las galletas al horno y nos sentamos en la cocina, charlando sobre qué película ver, tratando de distraernos del extraño encuentro. Entonces sonó el timbre. Sam me miró y yo lo miré a él. Ya era muy tarde para que fueran niños pidiendo dulces. Ambos sentimos la tensión en el aire, esa misma sensación de inquietud volviendo a aparecer. Sam dudó por un momento, pero se levantó para abrir la puerta. Yo me quedé sentado, esforzándome por escuchar lo que sucedía. Sam abrió la puerta apenas un poco, y pude oírlo hablando con alguien afuera, pero la voz era difícil de entender. Dijo algo, pero luego hubo silencio. Pasaron unos segundos antes de que Sam cerrara la puerta lentamente y la asegurara con el seguro. Pude ver la confusión en sus ojos mientras volví a la cocina. ¿Quién era?, pregunté sintiendo un nudo en el estómago. Sam me miró, aún inquieto. Era un tipo, usando una máscara, una barata de plástico. Cuando le pregunté qué quería, no dijo nada. Solo se quedó ahí parado. Así que cerré la puerta. Fue en ese momento cuando el miedo me golpeó.
No quería sacar conclusiones precipitadas, pero algo en todo esto se sentía mal. Me levanté y caminé en silencio hacia la puerta, asomándome por la mirilla. Ya no había nadie allí, pero entonces noté algo que me heló la sangre. Al otro lado de la calle, en la oscuridad, estaba el mismo auto. El mismo que me había estado siguiendo antes. Estaba estacionado justo frente a nuestra casa, con las luces apagadas. No se movía. Solo estaba ahí quieto. Mi corazón se aceleró y sentí un nudo en el pecho. Rápidamente me giré hacia Sam y le conté lo que había visto. Él estuvo de acuerdo en que necesitábamos estar atentos, pero justo cuando iba a decir algo más, lo escuchamos. Un golpe. Un ruido fuerte y resonante que venía del sótano. Fue tan repentino, tan fuera de lugar que nos dejó paralizados. Nos quedamos inmóviles escuchando. Otro golpe. Y luego, otra vez, el sonido de algo o alguien moviéndose en el sótano. Mi pulso se aceleró. El rostro de Sam se puso pálido. ¿Qué fue eso?, susurró. Ambos sabíamos que no podíamos simplemente ignorarlo. Teníamos que descubrir qué estaba pasando. Caminé en silencio hacia la puerta del sótano y la abrí con cuidado. No quería hacer ruido, pero los sonidos se hacían más fuertes. Era como si alguien estuviera caminando de un lado a otro, despacio, arrastrando los pies. Mi corazón latía con fuerza en el pecho. Cerré rápidamente la puerta y presioné mi cuerpo contra ella, sosteniéndola cerrada. Los pasos continuaban. Se detuvieron al pie de las escaleras por un momento y luego vieron a comenzar. Era como si alguien estuviera justo ahí, a unos pasos, pero fuera de nuestra vista a vista. Samia estaba hablando con la policía, su voz temblaba. Les dijo que creíamos que alguien había entrado a la casa. Podía escuchar los pasos moviéndose de nuevo. Se acercaban a las escaleras. El sonido de unos zapatos arrastrándose por el suelo me revolvió el estómago. Presioné con más fuerza contra la puerta, rezando para que resistiera. Sam me agarró del hombro, su voz urgente. Tenemos que irnos. Ahora. Sin pensarlo dos veces, corrimos hacia la puerta principal. No miramos atrás. Nos subimos a mi auto y nos alejamos a toda velocidad, sin saber si la persona seguía dentro de la casa o si nos estaba siguiendo. Condujimos unas calles más adelante y nos estacionamos, sin atrevernos a regresar. La policía llegó poco después. Revisaron la casa, inspeccionando cuidadosamente cada habitación. Cuando llegaron al sótano, encontraron algo que nos heló la sangre: huellas de zapatos. Pero no eran cualquier tipo de huellas. Venían de un pozo de la ventana rota que había sido manipulado. Quienquiera que hubiera estado en nuestro sótano había entrado por allí, pero lo más inquietante era que no habían robado ni un solo objeto. Solo habían estado observando, esperando. El auto, el mismo de antes, ya no estaba. El hombre claramente se había marchado tan pronto como se dio cuenta de que no estábamos en casa. Pero las preguntas seguían ahí. ¿Por qué nos había seguido? ¿Qué quería? Hasta el día de hoy, todavía no sabemos las respuestas. Y sinceramente, espero que nunca las sepamos. Pero esa noche cambió algo en mí. Los pasos, el auto, el desconocido en las sombras, es algo que no puedo olvidar. Cada vez que el viento sopla, cada vez que el suelo cruje por la noche, no puedo evitar preguntarme si él sigue ahí afuera, observando, esperando. Solo espero no tener que enfrentarlo nunca más. Era la noche de Halloween de 2019, y mis dos amigos y yo estábamos emocionados, como todos los años. Pero esta vez, algo se sentía diferente. Teníamos 15 años, un poco grandes para pedir dulces, pero no importaba, era nuestra última oportunidad.
Nos reunimos después de la escuela, vestidos con ropa negra sencilla y máscaras aleatorias, nada demasiado extravagante. El aire estaba fresco, y la emoción de los dulces y las decoraciones espeluznantes llenaba las calles. Comenzamos visitando las casas cerca de mi vecindario, pero estábamos decididos a llegar a las casas grandes en el borde de la zona, esos barrios ricos donde daban barras de chocolate enteras. Era un largo camino, pero no nos importaba. A medida que avanzábamos por la calle silenciosa, la emoción empezó a desvanecerse. Las casas estaban más separadas, y cuanto más caminábamos, más aislado se sentía todo. Nos dimos cuenta de que ya eran más de las 9 p.m. y la calle estaba casi vacía. El sol se había puesto, y las luces de la calle parpadeaban de manera inquietante, proyectando largas sombras. Llegamos a la última casa grande de la cuadra y, como esperábamos, la luz del porche estaba apagada, y nadie respondía a la puerta. Decepcionados, decidimos regresar a mi casa, listos para ver películas y comer nuestros dulces. Pero mientras caminábamos por la calle, algo llamó nuestra atención. Un hombre. Estaba solo, caminando en dirección opuesta, con una capucha que cubría gran parte de su rostro. Había algo inquietante en él. Era Halloween y debería haber niños por todos lados, pero ahí estábamos, los únicos en la calle. No parecía que perteneciera al vecindario, y algo en la forma en que se movía lenta, deliberada, nos puso nerviosos. Cruzamos al otro lado de la calle, esperando evitarlo, pero al pasar junto a él pude sentir su mirada sobre nosotros. Era difícil de explicar, pero sentí esa inconfundible sensación de estar siendo observado. Aceleramos el paso, mirando detrás de nosotros ocasionalmente, intentando alejarnos de él. De repente, mi amigo de adelante se detuvo bruscamente. Casi choqué con él, y cuando levanté la vista, me congelé. El hombre estaba parado entre los árboles, justo fuera del alcance de la luz de la calle. Su figura apenas era visible en la oscuridad, pero no había duda, era el mismo hombre que habíamos visto momentos antes. No se movía, solo estaba allí, como si estuviera esperando que nos acercáramos. Susurramos entre nosotros, inseguros de qué hacer. No teníamos otra opción más que seguir caminando hacia adelante. La única salida era por donde estábamos yendo. Cuando nos acercamos más, de repente dio un paso al frente, caminando rápidamente en nuestra dirección. Entramos en pánico y corrimos. Cruzamos la calle y nos metimos al bosque del otro lado, nuestros corazones latiendo con fuerza mientras avanzábamos en la oscuridad, tropezando con el terreno irregular. Cuanto más nos adentrábamos, más oscuro se volvía, y pronto nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. Pero lo más aterrador era que no sabíamos si él todavía nos estaba siguiendo. Después de unos minutos, nos detuvimos para recuperar el aliento. Escuchamos atentamente, tratando de oír si estaba cerca. Al principio, todo estaba en silencio, pero luego, pasos, crujidos entre las hojas acercándose. Contuvimos la respiración, tratando de no hacer ruido. Los pasos se hicieron más fuertes y luego, de repente, se detuvieron. Permanecimos inmóviles, con el corazón latiendo con fuerza en el silencio. Esperamos lo que parecieron horas antes de atrevernos a movernos de nuevo. Lentamente, salimos del bosque lo más silenciosamente posible y nos dirigimos de regreso a mi casa. Pasó una eternidad antes de que finalmente llegáramos a un lugar seguro. No dijimos mucho en el camino de regreso. La adrenalina todavía corría por nuestros cuerpos, y ninguno tuvo el valor de llamar a la policía. Ni siquiera hablamos de lo que había pasado después. Pero ninguno de nosotros volvió a salir en Halloween. La imagen de ese hombre, parado en las sombras, todavía me persigue. Y hasta el día de hoy, cuando llega Halloween, no puedo evitar preguntarme, ¿quién era? ¿Y qué habría pasado si no hubiéramos corrido? Cada año,
No puedo evitar sentir que tal vez, solo tal vez, sigue ahí afuera observando. Era la noche antes de Halloween, y todo parecía estar listo para una velada tranquila. Me había mudado recientemente a una pequeña y acogedora casa en una calle tranquila de un vecindario que, a simple vista, parecía completamente normal. No había grandes mansiones ni casas lujosas, solo una calle sencilla y encantadora con árboles bordeando el camino y algunas casas dispersas aquí y allá. Era el tipo de lugar donde los niños corrían por las aceras, andando en bicicleta en verano, y durante Halloween, las calles se llenaban de emocionados niños pidiendo dulces. Siempre me había encantado Halloween, incluso como adulto. El aire fresco del otoño, los cielos oscuros y esa energía extraña y misteriosa que parecía flotar en el ambiente siempre me llenaban de emoción. Nunca necesitaba asistir a grandes fiestas ni disfrazarme con trajes elaborados. Para mí, Halloween se trataba de disfrutar el ambiente espeluznante, ver películas de terror y repartir dulces a los niños que pasaban por la casa. Me encantaba sentarme en el porche, observar las luces parpadeantes de la calle y esperar a que las risas y la emoción de los niños llenaran el aire. Este Halloween no fue diferente. Decidí pasarlo solo como había hecho en años anteriores. No me importaba, de hecho, lo prefería. No tenía ganas de socializar y, después de mudarme, todavía me estaba acostumbrando al nuevo vecindario. Así que preparé un tazón de dulces en el porche, listo para cualquier visitante, y me dispuse a ver algunas películas de terror. No esperaba mucha compañía, ya que aún no había conocido a mis vecinos y no sabía qué tan concurrido sería Halloween en esa zona. Cuando el sol comenzó a ponerse en el horizonte, encendí las luces del porche y organicé los dulces. El tazón estaba lleno de una variedad de chocolates, gomitas y caramelos duros, suficiente para durar toda la noche, o eso esperaba. A las 6 p.m. sonó el timbre de la puerta. Un grupo de niños, todos disfrazados con trajes de superhéroes, fantasmas y brujas, estaban frente a mi puerta, sosteniendo ansiosamente sus bolsas. Sonreí y les di un puñado de dulces a cada uno. Me dieron las gracias, corrieron, y escuché sus voces emocionadas resonar por la calle. Durante la siguiente hora, este patrón continuó. Más y más niños llegaban, sus disfraces brillantes y coloridos en la luz tenue. Algunos pasaban corriendo frente a mi casa sin detenerse, demasiado emocionados para esperar, mientras que otros se detenían, decían gracias y seguían hacia la siguiente casa. Alrededor de las 7:30 p.m., el flujo de visitantes comenzó a disminuir. El vecindario se volvió más silencioso y pensé que era un buen momento para entrar. Cerré la puerta detrás de mí y coloqué el tazón de dulces en la mesa junto a la entrada, asegurándome de que estuviera listo para cualquier visitante de última hora. La película que había planeado ver, un clásico de terror, ya había comenzado. Me hundí en el sofá, relajado, y dejé que la música inquietante de la película me envolviera mientras tomaba una bebida. La casa estaba tranquila, en paz, y todo se sentía normal. Demasiado normal casi. Había algo extrañamente silencioso en la noche. Un silencio que te hace sentir que algo no está bien, aunque no puedas identificar qué es. Justo cuando la película estaba poniéndose emocionante, se escucharon golpes en la puerta. Me incorporé rápidamente, confundido. Era extraño que alguien llegara tan tarde, especialmente cuando el flujo de visitantes ya había disminuido. Mi primer pensamiento fue que tal vez me había perdido a alguien en la puerta y habían regresado. Pero cuando abrí, no vi a ningún niño ni adolescente disfrazado. Nadie estaba allí con bolsas llenas de dulces, emocionado por su próxima golosina. En su lugar había un hombre parado solo en el porche. Tendría unos 40 años, vestido con ropa sencilla jeans,
Una chaqueta simple y zapatillas deportivas. No era alguien que esperarías ver en una casa en Halloween. Sin disfraz, sin decoraciones. Solo un hombre. Por un momento, me quedé congelado, desconcertado por su presencia. No hablo de inmediato. En su lugar me miro con la mirada casi vacía, como si estuviera evaluándome. Traté de sonreír, esperando que fuera solo otro vecino, tal vez alguien que se había perdido el primer flujo de niños pidiendo dulces. Pero sus palabras siguientes me sorprendieron. ¿Está Aaron aquí?, pregunto con voz baja y tranquila. Me detuve. Aaron, repetí, confundido. No estoy seguro de a quién te refieres. No conozco a ningún Aaron por aquí. El hombre no respondió de inmediato. En su lugar miró más allá de mí, hacia mi casa. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Sus ojos parecían vagar dentro de mi hogar, casi como si estuviera buscando algo o a alguien dentro. Intenté nuevamente. ¿Quién es Aaron?, pregunté, ahora con un tono un poco más firme. No tenía idea de a quién se refería, y comenzaba a sentir que algo no estaba bien. Finalmente, me miró de nuevo, con el rostro aún vacío. Aaron es mi hijo, dijo, con una voz todavía sin emoción. Salió a pedir dulces. Creo que se ha perdido. Necesito encontrarlo. Sus palabras no me parecieron correctas. No había urgencia, ni pánico en su voz. Era como si hablara de algo trivial, casi desconectado de la situación. La manera en que lo dijo me pareció extraña, como si estuviera recitando una línea que había memorizado. Dije, dudando: lo siento, pero no he visto a nadie llamado Aaron. ¿Estás seguro de que se ha perdido? Tal vez deberías llamar a la policía o, no sé, ir al parque local o algo así. Él no me respondió de inmediato. En cambio, se dio vuelta lentamente, como si estuviera considerando algo. Luego, sin decir una palabra, caminó fuera del porche y bajo las escaleras, desapareciendo en la noche. Me quedé allí, mirándolo por un largo momento. Mis pensamientos corrían a mí por hora, tratando de entender lo que acababa de pasar. ¿Por qué había vivido aquí? ¿Qué estaba buscando realmente? Algo de todo aquel encuentro se sentía raro. Después de unos minutos, tomé mi teléfono y llamé a la policía. No estaba seguro si ese hombre decía la verdad o si había algo más detrás de todo esto, pero me sentía incómodo. Le expliqué la situación al despachador, mencionando que un hombre había llegado a mi puerta preguntando por un niño perdido, pero que su comportamiento era extraño. Les dije que no sabía qué pensar, pero que tenía un mal presentimiento. El operador me aseguró que investigarían el asunto. Pero, después de todo, no había mucho sobre lo que basarse. Ninguna descripción clara del niño, sin información sobre de dónde había venido el hombre, y ninguna urgencia en su voz. La policía haría lo que pudiera, pero en casos como este, necesitaban algo más concreto para actuar. Colgué y regresé al sofá, aún sintiéndome inquieto. Mi corazón seguía latiendo rápido por la extraña interacción. La película continuaba, pero mi mente ya no estaba en ella. No podía sacudirme la sensación de que había pasado por alto algo importante. Miré hacia la puerta, medio esperando que el hombre regresara, pero no había nada. La calle afuera estaba oscura y en silencio. Pasó el tiempo, y cuando la película llegó a su clímax, finalmente comencé a relajarme. Ya era tarde, casi las 11 p.m. y el vecindario estaba completamente quieto. Ya no había niños pidiendo dulces, ni risas ni pasos. La noche se sentía vacía. Fue entonces cuando lo vi. En el reflejo de la ventana al otro lado de la habitación, noté algo moviéndose. Al principio, solo era una sombra, una forma vaga. Pero cuando giré la cabeza para mirar directamente a la ventana, la figura desapareció,
como si me hubiera estado observando y luego se hubiera retirado rápidamente. Me quedé congelado. Mi corazón dio un salto. Mis ojos escanearon la oscuridad afuera, tratando de distinguir algo. Pero no había nada. Nadie estaba allí. O al menos eso es lo que traté de convencerme. Pero algo me decía que alguien me había estado observando. Lentamente me acerqué a la ventana, pero sintiendo que necesitaba confirmar lo que acababa de ver. Abrí ligeramente las cortinas y miré afuera. Mi jardín estaba vacío. No había nadie a la vista. Aún así, la sensación de estar siendo observado no desapareció. Me alejé de la ventana, mi mente acelerada. ¿Había regresado el hombre? ¿O era solo mi imaginación jugando trucos conmigo? Caminé hacia la puerta principal y miré a través del ojo de la cerradura, pero el porche estaba vacío. No había señales de nadie. Pensé que podría respirar un poco más tranquilo, pero antes de relajarme, hubo un repentino estruendo. Un fuerte golpe contra la ventana. Mi corazón casi se detuvo. Me di vuelta y vi una piedra grande y puntiaguda empotrada en el cristal. Había golpeado tan fuerte que la ventana se agrietó. Y allí, justo detrás del cristal roto, estaba una figura. Una forma oscura oculta en las sombras, solo observándome. Antes de que pudiera reaccionar, la figura salió corriendo, dirigiéndose al jardín trasero. Corrí hacia mi teléfono marcando el 911 nuevamente, mis dedos temblando. Les conté lo que había pasado, y en cuestión de minutos, la policía llegó. Pero cuando llegaron, la persona ya se había ido. Buscaron por la zona, pero no había señales de nadie, ninguna evidencia de un robo, ninguna huella, ningún indicio sobre la misteriosa figura. Revisaron los daños en la ventana, pero no encontraron nada que indicara quién era la persona o por qué había atacado mi casa. Lo que más me molestó fue el hombre de antes. ¿Estaba involucrado? ¿Por qué había sido tan raro cuando pregunto por Aaron? Todo fue solo una coincidencia. Seguía tratando de juntar las piezas de lo que había pasado, pero nada tenía sentido. ¿Y cuál era la conexión entre el hombre que vino a mi puerta y la persona que lanzó la piedra a mi ventana? No había un vínculo claro, solo una sensación escalofriante de que algo oscuro y desconocido acechaba justo fuera de mi puerta. Hasta el día de hoy, no he podido deshacerme de esa sensación. ¿Realmente el hombre estaba buscando a su hijo o formaba parte de algo más siniestro? ¿Y quién era la persona que se echaba fuera de mi casa observándome desde las sombras? Las preguntas siguen sin respuesta, y el miedo aún persiste en el fondo de mi mente.